Hola, soy Sorelia Yuri y te doy la bienvenida a nuestro primer episodio de Kiyosaki Explicado. En este espacio voy a estar presentándote y explicándote con muchísimo nivel de detalle los pilares que conforman la filosofía que llevó al éxito al gurú de las finanzas personales más conocido a nivel mundial, es decir, Robert Kiyosaki. Esto quiere decir que vamos a estar abordando temáticas que van desde anécdotas personales, de aprendizaje del mismísimo Robert, hasta las claves que necesitas conocer para trabajar de forma correcta en tu educación financiera, lo que posteriormente te va a permitir armar un plan de inversiones que te lleve a alcanzar independencia económica. Todo esto lo vamos a hacer de la forma más simple posible, de manera tal que puedas emplear los conocimientos que te vamos a estar brindando para tu beneficio. Entonces, el episodio del día de hoy lo vamos a comenzar hablando acerca del origen de la filosofía de Kiyosaki, ese detonante que le llevó a decidirse por alcanzar su libertad financiera y llegar a donde está hoy. En otras palabras, vamos a hablar acerca del padre rico y del padre pobre de Robert Kiyosaki. Estos personajes han generado mucha polémica a nivel mundial, son el eje central de su libro de finanzas personales más conocido, más vendido, Padre Rico, Padre Pobre. De hecho, es el libro de finanzas personales más vendido de todo el mundo y existe mucha polémica con respecto a la veracidad, a la existencia de estos personajes. Entonces, ¿quiénes son el Padre Rico y el Padre Pobre de Robert Kiyosaki? ¿Realmente existen? En efecto, son personas reales y para revelar de quiénes se trata es importante indagar un poco en la historia personal del mismísimo Kiyosaki. Entonces, Robert nació en Hawái y se crió en el seno de una familia llena de profesores, de educadores. En más de una oportunidad él ha mencionado la impresión o, si se quiere, el asombro que le causa que la mayoría de los padres no hablan acerca de dinero con sus hijos. Es decir, no los educan en este sentido cuando están pequeños, que es precisamente el momento cuando más necesitan información al respecto. Esto lo menciono porque específicamente el padre pobre de Robert Kiyosaki era realmente su padre biológico. Y este padre pobre de Robert era una persona que nunca quería hablar de dinero. Siempre evitaba el tema, era como un tema prohibido en casa, digamos. Entonces, el padre biológico de Robert siempre le inculcó la importancia de ir a la universidad y posteriormente obtener un buen trabajo, un trabajo que tuviera un buen salario. Para el padre de Robert era fundamental que Kiyosaki tuviese seguridad financiera. Y desde su perspectiva, la única manera de conseguir esto era teniendo un buen trabajo que te diera un buen sueldo. No había otra manera de ver las cosas. Entonces, una de las cosas que más destaca Kiyosaki acerca de la historia de su padre pobre es que, si bien siempre buscó seguridad financiera, confió en un sistema que nunca le dio esta seguridad. Y de hecho es una persona que, si bien tuvo un muy buen trabajo, era profesor universitario y tenía un muy buen salario, nunca pudo superarse en términos financieros. Y de hecho murió pobre y, lo que es peor todavía, lamentándose porque nunca pudo lograr los sueños que tenía en su vida. A los 9 años, Robert conoce al padre de su mejor amigo Mike, un hombre con ideas muy distintas a las de su padre biológico, bastante más positivo y con una habilidad increíble de entender el pensamiento y la perspectiva financiera de los más adinerados. En este momento, el padre de Mike pasa a convertirse en el padre rico de Robert. Y el momento en que ellos dos se conocen marca un antes y un después en la vida de Robert. Comienza la confusión en su cabeza con respecto a las ideas que venía plantando su padre biológico sobre el dinero, sobre tener que ir a la universidad, sobre tener un buen trabajo y toda esta nueva información y conocimiento que comenzó a recibir del padre de Mike. El padre rico de Robert era uno de los inversores y hombres de negocios más exitosos de Hawái. Y en lugar de trabajar por dinero, ahorrarlo o simplemente guardarlo en una cuenta de retiro, le enseñó a Robert la importancia de hacer que ese dinero, esos ahorros, trabajaran por él. De hecho, este se convierte en uno de los pilares fundamentales, en una de las lecciones más importantes acerca de finanzas de Robert Kiyosaki: hacer que tu dinero trabaje por ti. Y de hecho es también el principio que rige la estrategia de inversión en la que se enmarca el servicio de recomendaciones de inversiones de Robert Kiyosaki que ofrecemos en Inversor Global, las inversiones de mi padre rico.
En este servicio puedes obtener todos los recursos y la información que necesitas para alcanzar tu libertad financiera de la misma manera en la que lo hizo Robert. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva un momento. A los 9 años, Robert se expone a dos pensamientos sobre el dinero muy distintos entre sí, que lo llevan a cuestionarse un montón de cosas. Imagínate cómo pudo haber sido. Por un lado estaba su padre biológico, que era su padre pobre, que siempre le recordaba lo importante que era que fuese un buen estudiante, que después del colegio pudiera ir a la universidad, que a partir de allí obtuviera un buen empleo, que le diera un buen salario, que siempre tenía que jugar bajo las reglas del sistema. Y por otro lado tenía al padre de Mike, quien se convierte en su padre rico y lo insta a ir más allá, a pensar fuera del molde, a romper con la expectativa de lo previsto, a ser ambicioso pero siempre siendo honesto y responsable, siempre pensando en positivo. A medida que pasaba más tiempo con su padre rico y le inculcaba nuevos conocimientos, más se inclinaba por su filosofía y de hecho Robert, con el paso de los años, termina por adoptarla en su totalidad. De su padre rico, Robert aprendió la importancia de las palabras, de plasmar en palabras tus metas financieras con el propósito de avanzar en dirección a conseguirlas. De él también aprendió la importancia de trabajar en la educación financiera, porque una educación financiera sólida y robusta es lo que te va a permitir generar ideas que luego se van a convertir en decisiones de inversión acertadas. Robert Kiyosaki logró retirarse a los 47 años y actualmente cuenta con más de 140.000 propiedades alrededor del mundo, porque el negocio inmobiliario es ese sector al cual Robert decidió inyectar toda su energía financiera, por decirlo de alguna manera. Entonces, sin duda, las lecciones de inversión que aprendió de su padre rico han sido determinantes y muy valiosas para llevarlo a donde está en el día de hoy. En los próximos episodios de Kiyosaki Explicado vamos a estar abordando y explicando con mucho detalle y de manera muy simple cada una de estas lecciones, porque la idea es que tú también puedas alcanzar una educación financiera muy alta y al mismo tiempo tus metas y lograr independencia económica con todo el conocimiento que vamos a estarte brindando. También puedes ir un paso más allá y comenzar a invertir como lo hace el gurú de las finanzas personales más reconocido a nivel mundial, suscribiéndote al servicio de inversiones Las Inversiones de mi Padre Rico de Inversor Global. Ahí vas a encontrar las recomendaciones de inversión más prometedoras que Robert Kiyosaki identifica constantemente junto a su equipo de analistas. También vas a encontrar consejos de inversión que te van a ser muy útiles para manejar tu dinero. Esto es todo por hoy. Si tienes algún comentario, duda o sugerencia y quieres que abordemos alguna temática en particular en esta sección, siempre y cuando esté vinculada con Robert Kiyosaki, te invito a compartirla en la sección de comentarios que vas a encontrar más abajo. En el próximo episodio de Kiyosaki Explicado vamos a comenzar a indagar más con profundidad en esos conocimientos que debes adquirir para por fin tomar las riendas de tus finanzas. Esto es todo por hoy, me despido y nos reencontramos en la próxima edición.